ti, Padre, y creemos que tu Espíritu Santo hablará a nuestra vida, a nuestro corazón. Y Padre, que cada palabra que tú abres, Señor, podamos, Padre, entenderla, pero también trabajar en ella, Señor, sabiendo de que tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar acerca de la poda de Dios. Y nada más con el nombrecito, ustedes ya se imaginarán, ¿no? Lo que es poda es limpiar, quitar, cortar. Y Dios hace eso en nuestra vida. Cuando nosotros decidimos estar pegados a Dios, decidimos estar con Él, que Él sea nuestro Dios, que Él tome el control totalmente de nuestra vida, Él comienza a hacer esto. Y a veces nosotros somos como esas grandes ballenas que están en el mar, que van por todas partes y se les pega esos ciertos, en el mar se le llaman insectos, parásitos, que están ahí drenando de la ballena lo que está en su persona. Yo recuerdo que hace muchos años cuando mis papás iban a trabajar, a mí me tocaba andar solo y hacía lo que yo quería. No había nadie que me dijera algo acerca de lo que yo hacía. Mis papás llegaban cansados, ya se acostaban, descansaban, pero yo andaba como decimos por ahí, como ese animal salvaje por todo lugar sin nadie que lo gobierne. Y por muchos años pasó así. Y en muchas de las cosas estuve en peligros, en otras cosas me equivoqué mucho. Y eso al final del tiempo se paga las facturas. Y yo creo que muchas veces nosotros así hemos andado delante de Dios, incluso estando dentro del reino de Dios, incluso estando dentro de la casa de Dios, llegando a esta casa, andamos así. Decimos estar con Dios, decimos creer en Dios, decimos estar con Dios Padre, pero nos damos cuenta con el tiempo que las cosas no salen o no salieron como yo esperaba, como yo pensaba, como lo tenía en mi gran cabeza de que sucedieran las cosas. Y nos hacemos la gran pregunta, si Dios está con nosotros, ¿qué está pasando? Cuando hacemos las cosas que nosotros queremos, como queremos, le digo por experiencia, agarramos ciertos hábitos, ciertas formas, ciertas maneras, ciertos gustos. Y entonces caminamos en la vida con estos hábitos hasta que llegamos a Dios y es donde la palabra de Dios nos confronta. Y a mí me encanta esto porque la palabra de Dios te confronta al punto que te dice lo que está en tu vida y es ahí donde nosotros tenemos que tomar la gran decisión. Porque Dios nunca va a violar tu voluntad. Él siempre va a dejar que tú decidas. El trabajo de Dios es mostrarte lo que está en ti, lo que Él quiere hacer, pero al final tú decides. Y entre ese decide es lo que ocurre, que a veces llevamos años dentro del evangelio y no ocurre ningún cambio. No es de que Dios no trabaje, no es de que Dios no te ame, no es de que Dios no quiera nada contigo. Lo que pasa es que muchas veces no hacemos caso a lo que Él nos dice porque por muchos años estuvimos haciendo nuestra voluntad. Y cuando hacemos nuestra voluntad, entonces paramos el trabajo y el proceso de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes han hecho siempre su voluntad de ustedes? Yo muchas veces, Los demás son ángeles. Qué bueno, hermanos, que son ángeles. Pero bueno, quiero que vayan conmigo. Quiero que vayan conmigo a Juan 15, verso 1. Mira lo que dice: yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Vamos a parar ahí. Dice que Dios es, el Padre es el labrador, pero Jesús es la vid donde se produce el fruto,
donde se da el fruto y Dios da el crecimiento. Esto es importante. Y en el verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Entonces, es ahí, en esa limpieza, donde ocurre la poda de Dios. Y todos llegamos al evangelio o estando dentro del evangelio, agarramos esos ciertos parásitos, como dije hace unos segundos, y ahí Dios, como Dios tiene un plan para tu vida, comienza a cortar toda aquella maleza, todas aquellas cosas que no te van a hacer crecer. Y solamente a través de Él limpiar tu vida verdaderamente es que viene un crecimiento. A ver, me quedé, lo limpiará para que lleve más frutos. Ahora, nos damos cuenta que aquí Dios empieza un trabajo en la vida de la persona. Él comienza un trabajo y nosotros tenemos que permitir que Él trabaje en nosotros. A veces no permitimos eso. Es como siempre decimos que queremos los beneficios, pero no los sacrificios. Yo quisiera ganarme la lotería y no quisiera trabajar nunca, ¿verdad? Ustedes quisieran lo mismo, aunque dicen que no, yo sé que sí. Todos quisiéramos ganarnos la lotería. Pero ¿cómo ganarte la lotería si no compras un boleto? Eso no significa que mañana todos vayan a comprar un boleto, ¿eh? También tenemos que vivir por fe. Pero todos quisiéramos ese gran beneficio. Todos quisiéramos tener abundancia, creyendo que en la abundancia está la solución de toda la vida. Pero puedes tener abundancia y sin embargo perder todo. Lo digo porque muchas veces hemos tenido abundancia y hemos tenido incluso la abundancia del Espíritu de Dios y aún así perder todo. ¿Por qué? Porque si está hablando aquí, mira que dice en el verso 2, volvamos al verso 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Significa que estaba en Jesús, estaba ahí pegada en Dios, pero algo ocurrió, que se marchitó, que dejó de dar frutos, pero estaba en Jesús. Así a veces nosotros podemos estar en Dios, en la iglesia, en su reino, pero nunca dar un fruto. Y los frutos, como habla Juan, que más adelante lo vamos a ver, cuando no damos fruto, ¿qué hace Dios? Dice, lo limpiará, lo quitará. Quitar es desechar algo que ya no funciona, que no sirve. ¿Por qué? Porque algo pasó que se marchitó, incluso estando en la vid, estando con Jesús. Y a veces nos hemos enfriado como hijos de Dios. Hemos bajado las baterías, como dicen por ahí. Hemos dejado que las cosas sean tan común. Al caso, y siempre decimos, bueno, al menos Dios sabe todo lo que yo necesito. Dios sabe exactamente lo que tú necesitas, pero a Él le gusta que tú se lo pidas. Dios sabe de qué tú tienes necesidad. Y la primera necesidad que tenemos es de su Espíritu sobre nuestra vida. Quizás nosotros pensamos, bueno, tengo una gran necesidad financiera. Yo creo que la mayoría o todos tenemos una necesidad financiera. Y aunque tengas abundancia, siempre vas a tener necesidad porque gastamos de más. Sobre todo cuando tienes abundancia. Ahora, nos damos cuenta que ese fruto, dice aquí, todo pámpano, el pámpano está en la vid. Y nosotros muchas veces estamos en el reino de Dios, pero algo ocurrió. Y es aquí donde tenemos que analizar qué está ocurriendo en nuestra vida que nos estamos empezando a secar. Cada día dejamos de escuchar menos la voz de Dios. ¿Y sabes por qué dejamos de escuchar la voz de Dios? Porque empezamos a hacer nuevamente nuestra voluntad. Y cuando hacemos nuestra voluntad, el Señor dice, ¿con qué quieres hacer lo tuyo? Pues haz lo tuyo. Haz lo que tú quieres, como te place, como tú deseas. Pero la voluntad tuya no es la voluntad de Dios. Ahora, cuando Dios viene a podar nuestra vida, como lo vemos aquí, toda poda trae dolor. Nos cuesta mucho, sobre todo si tenemos un mal hábito, si tenemos una mala costumbre, si tenemos una debilidad, si tenemos un pecado, algo ahí oculto.
todo eso cuesta cuando Dios nos confronta con su palabra y Él nos quiere limpiar. El poder dejar o despegarnos de eso nos duele. Hay cosas que no nos gusta dejar, que por más que queramos o nos dice o nos confronte Dios, no lo queremos dejar. Por ejemplo, hay gente que tiene una camisa que es su favorita. Aunque ya esté relavada, como diciendo en la misma camisa, tírame por favor, ten misericordia de mí. Tú no la quieres tirar porque para ti es tu favorita, es tu estampado, el más que te gusta a ti. Y no la quieres tirar. O a lo mejor te costó mucho. Yo recuerdo que hace muchos años, y algunos saben de esto, compré una camisa. Me costó carísima. Y a mí me encantaba la camisa esa. Y se me desapareció. Se me desapareció. Después de los años dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Me dijeron que la habían tirado. Porque a mi compañera no le gustaba. Y la desapareció. Ustedes no hagan eso, así que varones, si se desapareció alguna camisa, ya saben a lo mejor lo que ocurrió. Pero a veces así somos delante de Dios. Dios te dice, hey, eso no te queda, no te conviene, pero tú lo quieres seguir teniendo. Y ahí quieres estar con eso ahí. Dice, es que a mí me gusta, Señor. Es más, Padre, puedes empezar a trabajar por lo demás, por lo que está a mi lado, con la gente tóxica que me rodea. A lo mejor tú lo eres, no la gente. Y quieres que Dios trabaje con lo demás, pero no contigo. Y Dios quiere trabajar contigo. Porque Dios quiere que para que tú puedas dar frutos, es necesario que estés sano, que tú estés sana, que sea transparente con Dios. Ahora, a veces no queremos dejar las cosas. A ver, ¿cuántos hábitos tienes tú que Dios ya te ha hablado y no lo quieres dejar? Yo tengo 2. Santo Padre, perdóname, soy el único pecador aquí. Yo tengo 2. Y uno ya está en proceso. El otro estoy en la lucha. Pero el proceso, la lucha y donde Dios quiere limpiar todo eso duele. Y duele bastante, la verdad. Porque hay cosas que no queremos abandonar, que nos gusta. Yo recuerdo que cuando andaba en mis tiempos de pachanga, ¿escucharon los coyotes ya? Unos lobos por ahí, lobos rapaces, dice la Biblia, ¿no? En esos tiempos había cosas que no quería dejar. Yo no quería abandonar porque me gustaba. Incluso cuando vengo a Dios, había otras cosas que era el deporte, un deporte que no lo quería dejar. ¿Cuál deporte? Fútbol, no. Menos si le voy a la América, a las Chivas. Pero había cosas que yo no quería dejar. Y yo sabía que no era tanto el deporte, no era el deporte, eran las amistades. Porque cuando yo llegaba, en realidad no es el deporte, para que no vayan a demonizar, hay un deporte, no. No era el deporte, eran las amistades con quien yo me envolvía. Porque yo llegaba ahí y se armaba la pachanga. Bueno, ahí está mi hermana que sabe eso. Se armaba la pachanga. Y pues llegaba el momento donde pues entre pachanga y pachanga, ahí muere. Pero el poder llegar a Dios y entregar todo eso nos va a costar, nos va a doler. Hace tiempo yo recuerdo que me enviaron un video y yo le pedí allá que pusieran una foto. Y esto me gusta, yo lo miré. La semana pasada yo recordaba esto. A ver, allá, miren, no sé si ya lo han mirado eso. Me gusta. Dios sabiendo lo que hace, yo atravesando mi proceso, rindiéndome a sus planes y confiando en Él. A veces cuando nosotros entregamos todo a Dios, así es. Y a Dios no le importa si lloras, si tú haces un berrinche, como dice. O en Colombia le dicen pataletas, creo que le llaman así. A Dios no le importa. Dios va firme en lo que sabe que va a hacer en tu vida,
Pero si tú pones tu vida en Dios, así va a ser. Me llamó mucho la atención eso hace unos meses atrás. Pero nos damos cuenta que dentro del plan de Dios está el limpiarnos. Ahora, vamos a ver esto. Mi Padre es el labrador. ¿Sabes qué hace Dios? El que da mantenimiento escarba hasta lo más profundo. Hasta lo más profundo, hasta llegar a la raíz. Dios no es como nosotros, que barremos y ocultamos todo debajo del sofá más si viene una visita. Allá avientas el calcetín o barres por ahí o las cositas para que no se vea, para tener una buena imagen. Dios no hace eso contigo. Si Él va a limpiar tu vida, va a ir hasta lo más profundo, hasta confrontarte en la raíz, decir, es por esto que tú tienes esta vida así y necesitas desde lo más profundo, arrancar eso para que puedas tener una nueva vida. El trabajo del Espíritu Santo es mostrarnos esa condición. A veces hay ciertas cosas que tenemos en la vida que nos preguntamos, ¿y cómo llegó a nuestra vida? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ciertas actitudes que tenemos, ciertos arranques, es más, ciertos enojos, cierta ira. ¿En qué momento llegó? ¿Acaso cuando éramos niños o eras jóvenes tenías tanta ira, tanto enojo? ¿Verdad que no? Pero hubo un momento donde algo pasó, que tu vida cambió y se llenó de ira. Algo pasó que lastimó tu vida y llegó tanto problemas a ti. Entonces, el trabajo de Dios y del Espíritu Santo es ir hasta allá y mostrarte, decir, es por esto que hoy tienes ese problema. Es por esto, pero Él te lo va a mostrar. Ahí tú tomas la decisión. Entonces cuando decimos, no, Señor, sabes, me cuesta mucho, sobre todo, vamos a ir a algo, una falta de perdón. Vivimos irritados, enojados, amargados, como le quieras poner. Y es una pequeña falta de perdón. Alguien dañó o tocó algo allá en el pasado que te hizo enojar, entristeció tu vida, te amargó. Y así vives en la vida, enojado, amargado, gritando, como quieras. Y es una reacción que tienes porque en el pasado alguien tocó un punto importante en tu vida. Y como no se ha perdonado, ¿qué pasa? Comienzas a lastimar a los demás. Entonces el trabajo del Espíritu Santo es ir allá, como es el labrador. El trabajo de Dios es ir allá y decirte, hey, hace muchos años ocurrió esto y como no se ha perdonado, te está lastimando. Por eso es importante que cuando Dios nos muestra algo, una condición en nuestra vida, tomemos la decisión. Muchas veces no queremos y por la falta de perdón hay enfermedades, por la falta de perdón, por el enojo que está allá. Y decimos, ya perdoné esto. Y cuando recuerdas, cuando ves, te sigues enojando, te sigues irritando, te sigues amargando. Entonces cuando le tienes que decir a Dios, Dios, ¿sabes qué? Estoy en el proceso, ayúdame. Ayúdame. ¿Sabes por qué le tenemos que pedir a Dios que nos ayude? Porque a lo mejor la persona que hizo las cosas está en su vida feliz y tú estás ahí cargando una maleta que ya debería dejar en la mano de Dios. Cuando Dios comienza a limpiar, nos va a confrontar. Cuando Dios comienza a limpiar, Él mira nuestra condición y Él limpia con el único propósito de que estemos saludables. Si estamos enfermos, no vamos a poder ayudar a alguien a que se sane. Una persona enferma no puede ayudar. Podrá dar cierta ayuda, pero está limitado, está limitada. Y necesitamos ser sanos. Entonces, Dios, que es ese labrador que está ahí limpiando nuestra vida, saca y exhibe en nosotros
lo que necesitamos limpiar. Él lo exhibe. Ese es su gran trabajo. Y eso me gusta porque, por ejemplo, hace unos 2 meses atrás, Dios mostró algo a mi vida, una condición. Yo decía, es cierto, Padre. Y ¿sabes? Por muchos años yo sabía que estaba ahí, pero no quise tomarlo en cuenta. Dije, no, pues se me va a pasar. Y lo hice muy cristiano. Dije, al cabo tú eres mi Dios poderoso. Y lo hice muy evangélico y dije, pues el Señor lo ha quebrado todo. Sí, el Señor nos los ha mostrado, pero yo no había tomado la decisión. No había yo, ¿cómo podríamos decir? Reconocido que tenía ese problema. Y a veces no reconocemos que tenemos un problema. No lo reconoces. ¿A quién le gusta reconocer que tenemos un problema? A nadie. Queremos decir que todo mundo tiene un problema, menos nosotros. Sin embargo, el trabajo de Dios es enseñarnos esto. Ahora, Dios, cuando nosotros reconocemos que tenemos un problema, la cobertura de Dios viene sobre nuestra vida. Y esto es importante, porque si Dios te va a mostrar algo y tú decides cambiar lo que Él te está mostrando, Él te va a fortalecer para poder vencer eso. Su Espíritu Santo te va a fortalecer. Lo que significa es que no estamos solos. Estamos acompañados por Dios. Pero tenemos que permanecer, como dice la palabra, como dijo Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero todo aquel lo limpiará. Y ese es el trabajo de Dios, limpiarnos. Limpiar nuestra vida. El trabajo del Señor. Así como el trabajo de nuestros papás cuando estábamos chiquitos, niños, bebé, era bañarte. Y te bañaban, aunque no quisieras, porque ya olías mal. Bueno, algunos todavía se quedaron bebé, pero no es cierto. El Señor nos limpia de esa manera. Cada día Él nos limpia. Ahora, permanecer. La decisión de permanecer en Jesús es tuya. Es tuya. Podemos estar en el reino de Dios. Podemos servir en el reino de Dios y no permanecer. Podemos estar con Él. Podemos estar aquí, estar en diferentes áreas o departamentos y no permanecer. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo tú te das cuenta? Los frutos. La palabra dice que por su fruto, ¿qué? Lo conoceréis. Los frutos. Entonces tenemos que permanecer en Él, pero tú toma la decisión de permanecer en Dios. El gran problema en todo esto es que permanecemos en Dios los días domingos. El lunes ya me empezó a dar una flojera extrema que ya dejo de buscar al Señor y dejamos de permanecer. No es de que Dios se aleje de tu vida. Dios no se va a alejar de tu vida. Nosotros lo alejamos con nuestras acciones. Pero tenemos que permanecer y para eso siempre lo repetimos. Tenemos que hacer un hábito de oración y hábito de la lectura. No basta con que tú digas yo creo en Dios. ¿Sí? Hasta los demonios creen y tiemblan. No basta con eso. No basta con que te congregues. Y si no te congrega, congrégate, porque la Biblia dice, no dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre. No basta con eso. No basta con, como lo digo muchas veces, con que abras tu Biblia en tu casa y diga, para que se ahuyenten los malos espíritus. Eso no funciona. No funciona. No basta con eso. Permanecer en Dios es un hábito. Tenemos que hacer un hábito de oración en nuestra vida. Tenemos que hacer un hábito de lectura en nuestra vida. Si no leemos, no vamos a conocer la persona de Dios. Lo que significa que tenemos un conocimiento en nuestra cabeza, pero no hay un conocimiento en nuestra alma. No conocemos a Dios verdaderamente. Entonces no basta con decir, yo creo en Dios, sí.
La palabra dice que los demonios también y tiemblan. Yo por muchos años en mi vida dije, ¿sabes qué? Yo creo en Dios. Yo creo en Dios y yo creo que ustedes también. Yo creo en el Señor. Yo siempre lo dije y como siempre lo repito, iba a la iglesia y me dormía. No se duerman, ¿eh? Pero no basta con eso. Necesitamos hacer un hábito para permanecer verdaderamente en Dios. Tenemos que hacer un hábito en nuestra vida de oración, de lectura, de búsqueda diariamente. ¿Qué es lo primero que haces por la mañana? ¿Qué es lo primero que haces? Mirar la tele, las noticias o lo que tú quieras. Lo que tú quieras. ¿Qué es lo que haces por la mañana? ¿Qué haces en la tarde? Tienes 24 horas. ¿Qué haces en 24 horas? ¿Y sabes qué? Cuando un día no le buscamos, al siguiente día cada vez menos y menos. Hasta que la vida nos vuelve a confrontar, hasta que las situaciones vuelven a crecer, hasta que vemos que nos estamos ahogando, volvemos a Dios y decimos, ay Dios, ayúdanos. Y ahí está Él. Él siempre va a estar para ayudarte, pero Él no quiere que vivas en esa condición. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere que seamos hombres y mujeres con decisiones en nuestra vida. Tenemos que hacer un hábito de buscarle para poder permanecer en Él. Si queremos conocer a Dios, tenemos que tener ese hábito de búsqueda. Por donde vayas en lo que estés haciendo, toma un tiempo para encontrarte con Dios. Diariamente toma un tiempo. Aunque sea 5 minutos, toma ese tiempo. Encuéntrate con Dios. Aunque sea 5 minutos, toma ese tiempo. Lee la palabra hasta el momento donde tu alma va a empezar a enriquecerse, que verás que va a pasar el tiempo y ni cuenta te diste. Pero necesitamos permanecer en Él. Ahora, cuando permanecemos en Dios, se comienzan a notar los frutos. Pero hay un fruto que tenemos que tener. Y Juan el Bautista lo hablaba. Frutos dignos de arrepentimiento. Si no tenemos arrepentimiento por lo que hacemos diariamente, entonces difícilmente cosas ocurrirán en nuestra vida. Simplemente creemos, pero no basta con eso. Tenemos algo en nuestra cabeza, pero no basta. Necesitamos tener diariamente frutos dignos de arrepentimiento. Eso lo pueden ver en Lucas 3:8. Tenemos que vivir arrepentimiento. Ahora, tenemos esa gran oportunidad de poder venir a Dios diariamente y decirle, Padre, ¿sabes qué? Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi condición. Esto es lo que tengo. A veces ni con Dios somos así. No le decimos a Dios lo que pasa en nuestra vida, porque no vivimos en arrepentimiento. Sin embargo, tenemos la oportunidad de vivir verdaderamente en arrepentimiento. Tú tienes esa oportunidad. Y yo te digo, aprovéchala. Mañana no sabemos. No sabemos. Siempre tenemos que vivir en arrepentimiento diariamente. Pero para permanecer hay que hacer ese hábito. Ahora, mira esto, frutos, y este es lo más importante también. Cuando permanecemos en Dios, Él cambia todo a nuestro alrededor. Él cambia las estaciones, Él cambia los tiempos. Y quizá los frutos en tu vida no va a ser mañana, pero si permaneces en Dios, con el tiempo los frutos se van a mirar. Con el tiempo. Quizá hoy y mañana no puedas cambiar una actitud, pero si permaneces en Dios, mañana cada día serás más fuerte y podrás vencer esa actitud. Y cada día la gente va a ver que algo está ocurriendo verdaderamente en tu vida. Y entonces ahí es donde se ven los frutos dignos de arrepentimiento y comienzan a surgir en tu vida los frutos de Dios, de paz, de amor, de paciencia. Muchos no tenemos paciencia. Nos falta a todos una paciencia. Tenemos que decirle a Dios, ayúdanos por favor.
porque nos falta. Los frutos se ven con el tiempo, porque si tú permaneces en Dios, Él comienza a limpiarte de toda esa maleza. Esa es la cobertura de Dios. La cobertura de Dios sobre tu vida es de esa forma. Cuando tú estás en Él, Él comienza a limpiar tu alrededor porque Él está protegiendo tu vida. Pero tienes que dejarte. No puedes luchar más así. No puedes vivir siempre así. En algún momento la vida te va a confrontar. En algún momento las situaciones te van a confrontar. En algún momento en la vida tus decisiones te van a confrontar. No podemos vivir más así. Necesitamos vivir en arrepentimiento. Ahora, permanecer en Dios trae grandes beneficios. Es una garantía de que las cosas de aquí en adelante van a salir bien. Permanecer en Dios. Pero la decisión es tuya. Dios no va a violar tu decisión. No va a violar tu voluntad. A veces decimos, Señor, pero si yo no tengo problema, yo creo que lo mío se arreglaría con 50,000 pesos. ¿A cuántos de ustedes se le arreglarían con 50,000? Y creo que te lo volverías a gastar y te volverías a encharcar. Porque la actitud está ahí. El problema está allá en el alma. Ahí está la copa el que no se raja. Amén. A veces pensamos que si tenemos ciertas cosas, nuestra vida sería diferente. Y yo creo que lo que necesitamos diariamente, verdaderamente en nuestra vida, es a Dios. Si tú tienes a Dios, yo creo que lo vas a tener todo. Quizá no tengas las abundancias, pero Dios lo suple todo. Lo que necesites verdaderamente como persona, en el área laboral, en todas las áreas familiares. En tu persona, Dios suple todo. Pero tenemos que permanecer en Él. Ahora, te va a costar, te va a doler lo que Dios empieza a hacer, lo que Dios empieza a quitar en tu vida. Te va a doler, sí, pero aún eso es sanidad en nuestra alma. Porque con el tiempo vamos a mirar los resultados en Dios, pero necesitas permanecer. Ahora, Dios nos muestra nuestra condición. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te mostró? ¿Qué haces con eso? Lo que tenemos que hacer es llevarlo a Dios diariamente y decirle, Padre, aquí te entrego todo esto, te entrego mi voluntad. Yo tuve que decirle a Dios, Dios, te entrego mi voluntad. Y de repente hago la mía. No creas, nadie es santo aquí. Vuelve a salir y digo, hago la mía. Y digo, Dios, no, ¿sabes qué? Ya me fue como en feria, como decimos. Ahora voy nuevamente, Dios, te entrego toda mi vida y haz tu voluntad. Ahora, quiero hablarte de estos puntos. Deja que Dios tome el control de tu vida. Ya no sigas teniendo el control. Si hemos fallado tantas veces, es el momento, como dijo por ahí uno hace tiempo, voy a darle la oportunidad a Dios. Deja que Dios tome el control. Deja que Dios tome el control de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos. Que Dios tome el control. A veces nosotros queremos tener el control de todo, porque solamente así nos sentimos que estamos haciendo las cosas bien. Pero si tú permites que Dios tome el control, te va a doler también, pero Él te llevará a un buen puerto. Los puertos donde nos hemos llegado muchas veces no son los mejores, pero cuando tú le dices, Dios, toma el control verdaderamente de mi vida, de mis hijos, de mi familia, del matrimonio, Dios lo va a hacer. Toda oración Dios la toma, Dios la escucha. Él la toma muy en serio, pero tenemos que decirle a Dios, toma el control de nuestra vida. Debemos de permanecer en Dios y debemos dejar que en nuestra vida se cumplan los planes de Dios. A veces no queremos los planes de Dios, queremos otros planes, tenemos otras metas, pero los planes de Dios son perfectos sobre tu vida. Y sabes,
A veces no es lo que tú pensabas o lo que tú querías, pero Él ve lo que tú necesitas. Y eso es lo bueno en todo esto, que si permanecemos en la vid, en Jesús, si permanecemos ahí y dejamos que Dios tome el control de nuestra vida, a su tiempo nuestra alma va a ir sanando. Tu alma va a ir sanando, tu condición va a ir sanando, tu familia va a ir sanando, tus hijos van a ir sanando cada día. Pero tenemos que dejar que Dios haga el trabajo verdaderamente en nosotros. Por la cual te digo, ya no pelees más. Como dijo Kiko, me doy. Así dijo, me doy, ya no. Le intentó muchas veces y dijo, me doy. Así tenemos que llegar con Dios. Esa es la invitación en esta tarde a permanecer en Dios. ¿Sabes? Muchas veces hemos tenido la condición de cabra. Muchas veces. Estando incluso en el reino de Dios nos hemos salido. A mí me ha pasado, les ha pasado a ustedes, a todos nos ha pasado. Estamos en el reino de Dios. El pámpano, recuerde que estaba en la vid, pero algo ocurrió que dejó de dar fruto. Es importante que miremos nuestra vida si en este tiempo estamos dando frutos. Y el primero es de arrepentimiento. Si vivimos en arrepentimiento, a su tiempo Dios pondrá su mano sobre nuestra vida. Amén. Inclina tu cabeza ahí donde estás. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre. Señor, yo quiero orar en esta tarde por cada corazón, Señor, que a lo mejor, Padre, se ha enfriado. Por cada corazón, Señor, que ha dejado de escuchar tu voz. Por cada persona, Señor, que ha perdido el hábito de encontrarse contigo. Señor, yo en esta tarde te ruego que lo metas de nuevo al redil. Así como nos has metido a nosotros cada vez que nos desviamos. Cada vez, Señor, que nos perdemos. O incluso que pensamos que estamos contigo y no lo estamos. Señor, yo oro por ese corazón, por esa vida, Señor. Padre, que volvamos a ti, porque necesitamos volver a ti. Por mucho tiempo, Señor, yo he tenido el control, pero no he llegado a buen puerto. Hoy necesito, Padre, que tomes el control verdaderamente en mi vida. Hoy necesito, Señor, que me ayudes para que venga una claridad sobre mi mente y una convicción en mi vida de tus planes. Ya no puedo seguir, Señor, luchando. Ya no puedo seguir, Señor, batallando. Hoy quiero rendirme verdaderamente a ti y pidiéndote, Padre, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Dios. Si tú que estás aquí necesitas que hoy oremos por tu vida y que le pidamos